justamente esa palabra? Los judíos. Y uno puede darse cuenta que no fue cambiada, que prácticamente no existen errores en el texto hebreo. Ahora, lo que sí se está descomponiendo, y en forma acelerada, por obra de los traductores ecuménicos, son las traducciones acá me equivoqué, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, de nuestras Biblias, ¿no? Porque aunque el texto base no esté corrupto, nuestras traducciones sí, nuestras Biblias sí. Las traducciones del Antiguo Testamento, nuestras Biblias, cada vez se corrompen más. Lo que es claro incluso en la Reina Valera 1960, y ahora se ha acelerado muchísimo. Entonces, cuando uno ve la abominación que es la NBI en el Antiguo Testamento, es terrible. Y ahora todas las otras Biblias están copiando lo mismo. Por eso, también es necesario que utilicemos la concordancia Strong para conocer cuál es el verdadero mensaje de Dios, comparando las traducciones con los originales hebreos. Y podemos hacerlo. Ahora, ¿qué buscan los traductores ecuménicos del Antiguo Testamento? Hay dos objetivos evidentes. Primero, ocultar el significado de las palabras de la profecía. Y eso es evidente en Daniel, y especialmente cuando se habla del continuo, para ocultar lo que es el continuo, porque le agregaron siempre a veces el continuo, le agregaron la palabra sacrificio, para que entendamos que esa era una profecía que se cumplía antes de que fuera quitado y fueran quitados los sacrificios, porque ellos quieren interpretar que el corno pequeño es Antíoco Epífanes. Y el falso profeta dice lo mismo. Entonces, uno de los objetivos de ellos es ocultar las palabras de profecía, para reflejar en ellas la interpretación creada por los jesuitas para contradecir a los reformadores, y el otro objetivo es reflejar en nuestras Biblias a los puntos comunes de doctrina que ahora unen a la bestia y el falso profeta en una misma adoración, porque tienen que defender esas doctrinas y tienen que decir que son doctrinas bíblicas que también fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Y vamos a tomar un ejemplo, simplemente como ejemplo, porque esto lo vamos a usar después. Cuando empecemos ahora, porque lo próximo que vamos a hacer es estudiar las creencias fundamentales de nuestra iglesia. Vamos a ir a la parte doctrinal. Vamos a empezar a seguir con la creencia número 2, 3, 4 y 5, que tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Y vamos a ver qué hay ahí. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de una modificación total del significado de las palabras hebreas del Antiguo Testamento para reflejar en nuestras Biblias la doctrina que es el fundamento de la fe de la Iglesia Universal o Católica de Roma. Y ahora también es el fundamento de la fe del falso profeta, después que se unieron en puntos comunes de doctrina. Y el punto es Isaías 48:16, en el que muchos de nuestros pastores también lo predican como si fuera verdad. ¿Y qué dice ahí? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. O sea, yo estaba en el principio, está diciendo esa persona. Y ahora me envió Jehová el Señor. Ahora hay otra persona que lo envía. Y su espíritu. Entonces nuestros pastores, y todos, justamente por ese es el objetivo, dicen, acá está claro, desde el principio hay tres personas. Porque allí estaba yo, una, estaba Jehová el Señor, segunda, y estaba su espíritu, la tercera persona. Está claro. Y no se dan cuenta que, como primera de Juan 5:7, primera de Juan 5:7 es apócrifo y no estaba en la Biblia, pero en este caso estas palabras de acá no estaban en la Biblia, porque no están estas palabras en la Biblia hebrea. La redacción de nuestras Biblias da a entender la existencia de tres personas, una enviada y dos que la envían. Pero ¿qué pasa si comparamos este texto con el original hebreo? Nos vamos a llevar una sorpresa. Entonces vamos a la concordancia Strong. Y acá está Isaías 48:16. Y van a ver que están todas las palabras, y vamos a ver que algunas son inventadas y otras son cambiadas o torcidas abiertamente para reflejar lo que dicen nuestras Biblias en castellano. En la Reina Valera 60 en castellano. Y eso nos muestra que los que
escribieron o tradujeron la Reina Valera en 1960, tenían un credo en su mente que tenían que defender y no eran personas honestas porque no buscaban reflejar en la Reina Valera el verdadero texto de la palabra de Dios. Y acá vamos a encontrar una palabra importante que es la hebrea 589, ani, que significa yo, yo mismo, o cuando habla en forma positiva de algo mío, justamente, o pero yo. Entonces, en este texto, la palabra hebrea 589, yo mismo, o en forma posesiva mí, mío, que se repite 4 veces, es la clave que nos muestra que en todo el texto la persona que está hablando habla de sí misma, y hay una sola persona, no hay 2 ni 3. Además podemos darnos cuenta que los traductores cambiaron e inventaron muchas palabras. Y claramente no podemos decir que son honestos, porque cualquiera de nosotros puede leer el texto con la concordancia Strong y darse cuenta que están mintiendo. Isaías 48, 16, acá está ampliado para que lo podamos ver. La primera palabra que aparece es la hebrea 71, 16, y en nuestra Biblia dice acercaos. Y esa es acercar, el verbo acercar, o sea que está bien. Y después, la palabra hebrea que aparece es 4.13, hacia. Entonces, ¿qué le pusieron? A, porque la siguiente es la 500. Acercaos a mí. Y la siguiente es la hebrea 8085, que es oír. Entonces está correcto, acá está acá. Oíd esto, porque la hebrea 2063 también es esto. Hasta acá está correcto, acercaos a mí, oíd esto. Y ahora empieza la declaración. Y acá aparece en nuestras Biblias desde el principio. Pero esto es algo agregado porque no aparece en el original. Porque la próxima palabra después de esto es justamente la hebrea 72:18, que es sacudir la cabeza. Entonces, el que está hablando acá pone ahí para que entendamos que está sacudiendo la cabeza y está diciendo no. Y desde el principio no existe, es un invento. El que lo puso quiso corromper esta traducción de la Biblia para meter algo que es mentira, porque desde el principio no existe. Simplemente hay una palabra que significa sacudir la cabeza para que entendamos el que está hablando sacude. No, hablé, y la palabra es hablar hasta acá, en secreto. La hebrea 56:43, secretamente. Ahora, ¿desde qué? No es la palabra que existe, es cuándo. Pero bueno, podemos decir que acá no hay tanto problema, porque la hebrea 62:56 es cuándo. Eso se hizo. La palabra hebrea 19:61 significa llegó a ser, o sucedió. Allí es la palabra 80:33. Entonces, pero ahora aparece la palabra estaba. Y no existe esa palabra original. Como desde el principio no existe, estaba tampoco existe. Es un invento. Porque dice, allí la próxima palabra es la 589, que es yo mismo. Y después hay otra agregada, y que tampoco existe. Ahora es ahora. Y la hebrea 136, el Señor. Y aparece una palabra que tampoco existe, me. Porque está hablando como que otra persona me envía. No, y la palabra que aparece ahí es la 589, dice yo mismo. Yo envío, nadie me envía, yo envío. Está hablando el que habla, que es una sola persona, está diciendo, ahora yo envío. ¿Qué cosa? Yo Jehová, envío. Yo Jehová, el Señor. Yo mismo, ¿qué envío? Mi espíritu. Porque la palabra no es su espíritu, sino es la 589, que es yo mismo, mí. ¿Qué envió? Mi espíritu. Entonces vemos que lo que pusieron en nuestras Biblias es un verso, es un invento y es alevoso. Entonces, si traducimos literalmente lo que dice este texto, ¿qué está diciendo Jehová? Acercaos hacia mí, oíd esto, y sacude la cabeza. No hablé secretamente cuando sucedió allí. Ahora, yo, el Señor, yo mismo, Jehová, dice, envío mi espíritu. Eso es lo que dice. Está hablando de él.
Y dice, ahora yo, el Señor, yo mismo, Jehová, envío mi espíritu. Hay una sola persona y Jehová está hablando de sí mismo y está diciendo que envía su espíritu. Vemos que por eso son los cadáveres, porque no podemos confiar en lo que leemos, porque los traductores tienen una agenda, una misión, y la mayoría son lobos infiltrados en medio de las iglesias para hacer esta obra, son lobos vestidos de ovejas. Entonces, como podemos ver, aunque el texto hebreo se encuentra en buen estado, no sucede lo mismo con los cadáveres del Antiguo Testamento, en nuestras Biblias. A pesar de toda esta guerra en contra de los dos testigos, la promesa de Dios es que el pueblo fiel a Él, las vírgenes sensatas, los del remanente que tengan hambre y sed de justicia, van a arreglar sus lámparas y van a encontrar la verdad. Y los dos testigos van a volver a la vida. Fíjense, esta es una de las promesas más hermosas. Hechos de los Apóstoles, páginas 10 al 11. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiera previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. O sea, Dios dijo, ¿darían muerte a los testigos? Sí. ¿Que estarían muertos? Sí. Sucedió. ¿Tenemos que creerlo? Por supuesto sí, porque así entendemos lo que Él dice que tenemos que hacer para que vuelvan a la vida. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios. Dios la guarda, la protege. Aunque traten de matar a los dos testigos y lo hayan matado, no van a impedir que vuelvan a la vida. Entonces la verdad es ella, está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Cuando los dos testigos vuelvan a la vida, todos los que trataban de matarlo y enterrarlo van a verlo y va a haber un conflicto. Y en Testimonios para los Ministros, páginas 106 y 107, nos dice, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. ¿Va a ser encontrada? Claro que sí. Cuando los dos testigos volvieran a la vida, encontraríamos y entenderíamos la verdad. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y después a todo el mundo. Esa es la promesa de Dios. Y por eso Dios nos pide un culto racional. Y sabiendo dónde estamos y qué es lo que pasó con nuestras Biblias, tenemos que estudiarlas racionalmente. Y tenemos que buscar claramente pruebas que nos muestren que esa es la verdad, cuál es la verdad, para que nosotros podamos dar un testimonio racional de cuál es la verdad, por qué, cuál es la razón por la que creemos determinado modo. Y esa razón tiene que venir de la palabra de Dios. Y los dos testigos tienen que estar vivos. Y tenemos que poder mostrarle a nuestros hermanos qué es lo que pasó con nuestras Biblias y cuál es la verdad. Mostrarles con nuestras Biblias cuál es la verdad. Por eso podremos hacerlo con todas las doctrinas cuando hayamos arreglado nuestras lámparas, cuando los dos testigos estén vivos en nuestras manos. Ahora, y siguiendo justamente esta línea, porque vamos a usar lo que estudiamos ahora para comprobar si lo que está en las creencias fundamentales número 2, 3, 4 y 5 son verdad o no son verdad, eso es lo próximo que haremos, estudiar aplicando estas reglas de estudio de la Biblia que vimos, para ver si las creencias fundamentales, o sea, las doctrinas incluidas en las creencias número 2, 3, 4 y 5 son verdaderas o no lo son.